Un saludo de parte de la iglesia también para cada uno de ustedes. Qué bonito es poder estar frente a otras personas, a otros hermanos. Uno siempre está acostumbrado a predicarle a las mismas personas, pero es diferente cuando se le predica a otras personas. Y como dijo un amigo mío que es pastor, bueno, aquí sí puedo predicar, y si no les gustó la prédica porque fue muy dura, a la final yo ya me voy pues a mi iglesia y el pastor Peter queda acá, pero reciba lo que el Señor tiene que darle para usted. Y bueno, el tema que yo quiero predicar hoy es mis sueños frustrados. Y quiero que en esta mañana usted piense en el sueño más grande que usted tenga. En el sueño más grande que usted tenga. Lo que más anhele su corazón. No me lo diga, solo piénselo. Y yo le quiero preguntar, ¿ese sueño que usted tiene incluye a Dios? ¿Ese sueño que usted tiene incluye a Dios? O sea, ¿Dios es el fundamento de ese sueño? Porque generalmente los sueños que tenemos muchas veces no incluyen a Dios, porque son sueños personales, son anhelos ambiciosos míos, que de pronto no son malos, pero en ocasiones Dios no está como el fundamento de ese sueño, de ese anhelo que tengo en mi corazón. No es malo soñar, no es malo ambicionar, no es malo proyectarse, no es malo ponerme metas. Pero lo que yo en esta mañana quiero decirle es que muchas veces esos sueños que tenemos dejan afuera al Señor, queda fuera el Señor. Cuando yo leo la Escritura, y yo quiero leerles aquí, no busquen este pasaje, pero está en 2 Corintios, ya luego vamos a buscar otros versículos. Cuando yo leo esta parte de la Escritura, yo no veo a alguien realmente con un sueño maravilloso, porque todo lo que se lee más bien es tragedia que un sueño cumplido. Pero escuchen esto, porque esto habla del apóstol Pablo. Dice allí en 2 Corintios 11, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Vaya escuchando lo que dice, ¿no? Pablo habla de azotes, de cárceles y de muchas ocasiones que podía haber muerto. Versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Multiplique cuántos son. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo puede ser que un hombre que amaba tanto al Señor sufriera tanto? ¿Acaso Pablo, al inicio de su vida, cuando fue un niño, cuando fue un joven, cuando fue un hombre que estaba empezando a soñar, soñó con esto? Yo no creo que Pablo soñó con esto. Yo no creo que Pablo haya soñado con todo lo que atravesó en su vida como un hijo de Dios y como un misionero. De joven debe haber soñado algo más. Pero lo que soñó antes de conocer a Cristo eran sueños suyos, no sueños que venían de Dios, no sueños que estaban en la mente del Señor. Hay un salmo que es muy conocido y que le gusta mucho a los cristianos, y es el Salmo 37:4, que quiero que vaya usted conmigo a la Biblia. Salmo 37:4. Es un versículo que muchas veces se menciona y la gente lo menciona y pues de alguna manera valora mucho este salmo y dice, yo me gozo en este salmo, ¿ok? Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones
de tu corazón. Algunos cristianos solo leen y les agrada la segunda parte, la segunda línea del versículo, donde dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces vemos a un Dios obligado a cumplir las peticiones de mi corazón. Y muchas veces animamos a los cristianos, dice, el Señor va a conceder la petición de tu corazón. ¿Todas? Es la pregunta. ¿El Señor concederá todas las peticiones de mi corazón? Pues déjame decirte que el Señor concederá aquellas que van alineadas a su mente, a su propósito, a lo que Él tiene en su corazón y en su mente. El Señor no va a poder cumplir y no va a cumplir anhelos míos que son meramente carnales y humanos. Porque Él no es como ese mago de Aladino que cumple mis deseos. Él va a hacer su voluntad. Él va a hacer conmigo. Si realmente tú creces en el Señor y te afirmas y amas hacer la voluntad de Dios, el Señor va a guiarte por sus sueños, por sus caminos, por lo que Él quiere. Pero la primera parte del versículo dice, deleítate a sí mismo en tus sueños. ¿Eso dice? No. El versículo dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y luego viene la segunda parte. Y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Deberías pensar en la primera parte del versículo. Deleítate en el Señor. Vive en el Señor. Anhela las cosas del Señor. Que el Señor sea tu disfrutar. Que el Señor sea tu prioridad. Que el Señor ocupe el primer lugar en tu vida. Que el Señor sea tu motivo de adoración. Que el Señor sea el motivo por el cual vives y respiras. En el momento en que vivimos para Él y respiramos para Él, como dice un salmo, en ese momento el Señor va a conceder las peticiones de mi corazón. Y claro, si yo me deleito en el Señor, por supuesto que el Señor va de alguna manera a conceder las peticiones de mi corazón, porque mis anhelos y mis deseos, al amar y buscar al Señor en primer lugar, por supuesto van a ser sueños y anhelos espirituales. Por supuesto que va a tener un fundamento espiritual, pero si no me deleito en el Señor no va a conceder los sueños que yo tengo muchas veces. El apóstol Pablo, y tomo como ejemplo al apóstol Pablo porque en Hechos 27 el apóstol Pablo se encuentra en una terrible tormenta, en una tormenta tan grande que él le llama Euroclidón, a una tormenta tan tempestuosa al punto de decir que ellos habían perdido toda esperanza de conservar la vida. Luego está como náufrago en el mar porque el barco se hunde y el Señor en ese capítulo de Hechos 27 dice, y el Señor anoche estuvo conmigo y me dijo que ninguno va a morir y que todos vamos a estar vivos. Y Pablo, yo estoy contigo, no tengas temor. Y cuando yo veo esa parte de Pablo sufriendo en medio de un mar tempestuoso, a ver, ¿cuántos han estado en el mar para empezar? ¿Cuántos han tomado un barco y han estado en alta mar? Okay. ¿Con tormenta? No creo que alguno haya estado con alguna tormenta como la que Pablo estuvo, ¿no? Una vez yo estuve en una lancha, podríamos decir, una lancha, al sur de Chile, porque tuve la bendición de estar por allá. Y recuerdo que el misionero nos fue a ver para pasarnos, no sé la distancia, pero era de un lado al otro lado de una isla. Y él dijo, ya son como las 3, a esta hora el mar se comienza a poner bravo. Y nosotros miramos el mar, yo no veía nada de bravo al mar. O sea, era como un brazo nomás. Y recuerdo que nos pasó y cuando comenzó la lancha a moverse, todo era bonito, saltábamos en unas olitas pequeñas, pero cuando estuvimos en medio, era algo espantoso. Y espantoso no porque el barco se dañara y estuviéramos en el agua, porque yo sé nadar muy bien, desde pequeño me crié en los ríos, yo sé nadar muy bien. El problema era que el agua estaba muy fría. Nadie cargaba chalecos, estaba lejos la orilla. Entonces, ese día, todos esos cristianos, que éramos como unos 25, estuvimos orando. Pero orando de verdad, yo no sabía cómo poner mis pies en la tierra, porque era algo que la lancha quedaba en el aire y golpeaba contra el agua. Y un pastor que es muy sabio le dijo al misionero, porque era la primera vez que él tomaba una lancha que le prestaron. O sea, ni siquiera tenía experiencia manejando una lancha.
en un mar embravecido. Y le dijo, ándate saliéndote a la orilla y vas a ver que... Y fue saliéndose a la orilla, y cuando yo logré poner mis pies en la tierra, déjenme decirle que poquito me faltó para besar la tierra. Poquito. De la alegría de estar en tierra otra vez. Pablo ese día estaba en una tremenda tormenta a causa de la obediencia al Señor. Yo puedo preguntar, ¿cómo puede ser posible que alguien que ama tanto al Señor está en un problema tan grave como una tormenta tempestuosa? Porque esos sueños que él estaba cumpliendo, Pablo, aquí en medio de esta tormenta, no eran sus sueños, era el sueño del Señor. Y estamos sobre esta tierra no para vivir nuestros sueños, no para vivir nuestros anhelos, nuestros deseos, lo que yo quiero, lo que yo me proyecto. Pregúntate, ¿eso que estoy soñando, lo que estoy viviendo, son sueños del Señor? ¿Él quiere que yo esté ahí? Pues el Señor quería que Pablo estuviese ese día en ese barco y con esa tormenta. Y Pablo de seguro no se estaba quejando. Pablo estaba gozoso de estar y ser tomado digno para estar en el reino de Dios. Recuerden este salmo, quiero que lo recuerden, Salmo 37:4, porque al final lo vamos a volver a recordar. Pero déjenme decirle algo. Quisiera que vayamos al libro de Hechos. Vaya por favor al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 56 hasta el 60. Hechos 7, del 56 al 60. ¿Lo tiene? Dice así, escuche con atención. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, está hablando de Esteban, ¿no? Le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Que traducido a otras palabras, murió. Esteban, el primer mártir, a causa de la predicación del evangelio, lo mataron un grupo de líderes religiosos. Y entre ellos estaba Saulo, que después más conocido para nosotros como Pablo. Por supuesto, Pablo no conocía al Señor. Él vivía sus sueños, él deseaba. Y miren lo que dice el capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Era un hombre que odiaba. El sueño de Pablo era aniquilar a los cristianos. El sueño de él era terminar con ese nombre llamado Jesús, que en otra parte de la Biblia él le dice los de ese camino. Pero el sueño de él era llegar a ser el líder religioso más grande de Israel. El sueño de él era ser un hombre con poder político y religioso en toda esa nación. El sueño de él era ir tras sus sueños, pero esos sueños iban a cambiar de rumbo. Porque si hay alguien que cambia y desbarata nuestros sueños, ese es Dios. Los sueños que van simplemente inclinados hacia mi voluntad, hacia mis deseos, hacia lo que yo quiero. ¿Entiende? Entonces piensen en sus sueños y sus anhelos. Lo triste de los cristianos es que algunos ni siquiera tienen sueños.
Algunos no tienen ni siquiera sueños. Como se dice comúnmente, a veces vivimos porque el aire es gratis. ¿Sí o no? ¿Acaso Dios quiere que nosotros como cristianos no tengamos metas? ¿No tengamos sueños? ¿No anhelemos algo? Bueno, hablemos académicamente. ¿Acaso Dios no quiere que yo avance o crezca académicamente? ¿Tener algún título de tercer nivel o cuarto nivel o crecer? ¿Acaso Dios no pudiera usar un sueño como este? Por supuesto que sí. Nosotros como cristianos deberíamos anhelarlo. Pero si tú dejas a Dios fuera de ese sueño, digamos, pongamos un ejemplo. Quiero ser doctor. Ok, ¿para qué quieres ser doctor? Quiero ser doctor porque esta carrera que yo elija va a ser para poder ayudar a las personas y ganar para Cristo a mi sector donde yo vivo. Yo anhelo llegar a ser un médico para poder ayudar a las personas y de esta manera alcanzar al Señor. Es un sueño loable, ¿no? Es un sueño que tiene sentido, tiene como base al Señor, porque tú anhelas y te esfuerzas por algo, porque tú quieres ser de bendición y cumplir lo que el Señor te mandó a cumplir. Pero digamos que tú tienes este sueño. Yo quiero ser médico porque quiero ser un gran cirujano reconocido en el mundo y quiero tener mucho dinero. Ese es un sueño personal. Ese es un sueño que no tiene al Señor como fundamento. ¿Ok? Yo quiero ser futbolista, porque ese es el boom de ahora de los jóvenes, ¿no? Sobre todo los varones. Yo quiero ser futbolista, ¿para qué? Y tu máximo ídolo muchas veces es o Messi o Ronaldo. Y muchas veces tu sueño es ser futbolista, pero ¿para qué quieres ser futbolista? Miren, si a mí me hablan de fútbol, yo sé mucho de fútbol, no soy futbolista, pero en mi vida cristiana y de antes yo veo mucho fútbol, mucha noticia, yo sé de muchos equipos, yo sé mucho por lo que he visto y escuchado y he leído. Pero yo rara vez he visto a futbolistas en la televisión realmente mostrar a Jesús así explícitamente. O levantarse la camiseta y yo amo a Jesús no significa nada, porque dentro del campo a veces quieren hasta darse golpes con sus compañeros. Mira, el sueño que tengas, así quieras ser astronauta, yo no lo sé, debe tener a Cristo como el fundamento de tu vida. ¿Estaría mal ser futbolista? No, para nada. Si tienes ese anhelo, ese sueño, está bien. Pero al ser futbolista quizás tengas mucha apertura, mucho campo para que tú puedas ir. Imagínate que llegas a ser un futbolista reconocido. Hablemos de Moisés Caicedo. ¿Quién no conoce a Moisés Caicedo? Moisés Caicedo convoca a una reunión a los jóvenes, quiere hablarles de un tema futbolístico, pero también aprovechas para hablar del Señor, para hablar de Jesús. Son sueños, son anhelos que yo tengo, pero que tienen que tener como fundamento a Cristo. Si no está Cristo en mis sueños son humanos. Dios no va a conceder las peticiones de mi corazón. Pero algo pasó con el apóstol Pablo. Mire lo que dice el capítulo 9 de Hechos, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Mire, si usted se fija en esta parte de la escritura, el poder que tenía Pablo no era cualquier hombre. Era un hombre que pertenecía al Sanedrín. Era un hombre que pertenecía a un grupo de hombres líderes. Él tenía poder. No solo poder religioso, también tenía poder político. Él tenía poder en sus manos para destruir a la iglesia. Y era su sueño y su anhelo, y lo había trazado en su mente y en su corazón. Voy a destruir a estos hermanos. Voy a destruir a estos cristianitos. Y cuando los destruya, yo voy a ser el hombre más importante de esta nación. ¿Se acuerdan de Hitler? Sí, un sanguinario. Más de 6 millones de judíos muertos a causa de una persecución. ¿Logró terminar con los hebreos? No, porque hay una promesa detrás dada a Abraham que le dijo: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
y el que te maldiga yo lo maldeciré, y el que te bendiga yo lo bendeciré. Serás como la arena que está en el mar. Mira las estrellas, así será tu descendencia. ¿Logró Hitler terminar con Israel, con los judíos? Por supuesto que no. Él mismo terminó suicidándose. ¿A causa de qué? De una maldad, de una persecución injusta. Ahora, ¿Pablo logró su objetivo? Por supuesto que no. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia va a ser protegida por el Señor. Dice la Escritura que Él la sustenta y la cuida. Eso es lo que no sabía Pablo. Porque usted y yo lo sabemos, pero él no. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 9. Y le pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino está con mayúscula, porque está hablando de Jesús, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, yo creo que Saulo era un hombre de un carácter súper fuerte. Era un hombre que había sido criado bajo la estricta ley de los hebreos. Era un hombre con un temperamento muy fuerte. Pero ese día, en Hechos 9, lo tiraron de un caballo al piso. Y ese hombre fuerte, ese hombre de carácter fuerte, fue doblegado por uno más grande que él. Al punto de caer al suelo y decir lo que dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, ¿qué dice? Temblando. ¿Qué se imagina usted? Estaba hecho el prepotente diciendo: yo tengo un sueño y voy a cumplirlo por encima de ti, Jesús. No, dice que él estaba temblando y temeroso. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Uy, le cambiaron los planes en un rato. En minutos le cambiaron los planes. ¿Quién eres o qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué, Saulito? Se acabaron tus sueños. Se acabaron tus planes. Ojalá el Señor nos tirara el caballo a todos. Y yo conversaba con David hace un rato y yo les decía, y esto es la parte del mensaje, por eso yo me reía, porque justamente me decía, yo decía: el pastor Peter y su familia, viviendo en Holanda, un país seguro, un país tranquilo, estuviera disfrutando de... ¿Qué tienen? ¿Costa? ¿Qué tienen allá ustedes? ¿No? ¿Todo frío? ¿Es todo frío o hay...? ¿Qué nomás tienen en Holanda? ¿Qué? Las 4 estaciones. ¿Estaría usted tranquilo por ahí, no, disfrutando de su país? Pero ese era su sueño, era su sueño venir a Ecuador. Antes, no. Por supuesto que no. Me contaba el otro día que tenía una empresa, estaba creciendo, podía llegar a tener mucho dinero. Bueno. Pero además de eso, venir a Ecuador, decía Davina. Y yo me reía por eso. Venir a Ecuador. Encima de venir a Ecuador, venir a Quevedo, me decía Davina. Encima de venir a Quevedo, venir a la 20 de febrero, a la ciudad del norte. Si usted le pregunta al pastor Peter si era el sueño de él un día estar en un lugar tan peligroso como este sector, en este país, no creo que haya sido su sueño. Pero ¿sabe lo que hace el Señor con nosotros? Tira por la borda nuestros sueños y nos trae a nuestro corazón el sueño de Él. Mira, no todos van a salir del país, no todos van a dejar su... Estoy hablando del llamado al ministerio. No todos somos llamados al ministerio, pero todos debemos centralizarnos en nuestros sueños, que el Señor sea el fundamento. ¿Entiende? Ahora, yo jamás soñé venir a Quevedo. Yo jamás en mi vida soñé. Es más, yo nunca en mi corazón decía: uy, yo quiero ir a Quevedo porque a mí no me agrada mucho el calor.
No me gusta el calor. Yo quisiera vivir en un lugar donde hay frío. Pero mi esposa es de Quevedo y el Señor me trajo a Quevedo. Y ahora soy pastor de una iglesia en Quevedo. Y yo digo, ¿por qué el Señor no me mandaste a un lugar que sea fresco, que haya un clima agradable? No, pero no son mis sueños. No son mis anhelos. Es los sueños de Él. Y Pablo ese día le cambiaron sus sueños por uno más valioso, por uno más precioso, por uno que tenía mucho más valor. Y miren lo que dice el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque este está aquí orando. ¿Y qué estaba haciendo en 3 días? Orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, claro que sí, Señor, voy enseguida, corriendo voy. Bueno, vamos a leer qué dice la Biblia. Entonces Ananías respondiendo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué le da a entender a usted eso? El poder que tenía Pablo. Ese poder religioso al punto de matar personas como Esteban y muchos cristianos encarcelados, otros perseguidos. Dijo Ananías, Señor, perdóname, Señor, que me ponga a conversar contigo, pero ese hombre es muy malo, ¿eh? Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Le prometió un sueño color de rosa? Desde el inicio le dijo a Pablo, tú vas a padecer mucho. Señor, pero espérate un ratito. ¿A ti te parecen que esos sean sueños bonitos? O sea, tus planes conmigo, que desde ya me va, así fue la entrada, ¿no? ¿Tú crees que eso va a ser precioso, un sueño, que anhele yo, voy a padecer tanto? Y cuando tú lees en 2 Corintios, todas las peripecias que pasó, vuelvo a decirle una vez más, hermano, tus sueños muchas veces no son los del Señor. Tus anhelos muchas veces no está el Señor en medio de ellos. Ahora, yo quisiera preguntarles algo. ¿Y los sueños de Jacobo, de Juan, de Pedro y de Andrés también serían terminar muertos como mártires por el nombre del Señor? Porque cuando yo leo que el Señor llama a Juan y Jacobo, dice que estaban allí remendando las redes con su padre. Y el Señor los llamó y ellos dejaron todo para seguirlo. ¿Acaso no sería el sueño de ellos ser grandes pescadores y tener una flota de barcos y tener no sé, pero el Señor le cambió los sueños a todos. El Señor cambió sus pensamientos, lo que ellos anhelaban. Y los cambió no por algo agradable muchas veces. Y los cambió no por algo que todo era color de rosa y qué linda la vida. Porque muchas veces los sueños del Señor son diferentes a los míos, siempre va a ser así. Pero,
¿Qué anhelan los cristianos? ¿Cuáles son los sueños de un cristiano actualmente? Muchos, no todos. Quieren gozar de un buen físico. Y cuando van a un gym, alzando pesas, trabajando los bíceps, los tríceps, el abdomen, las piernas, ponen Filipenses 4:13 y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dicen, voy a tener un cuerpo perfecto, voy a hacer fitness, voy a hacer un cristiano fitness. Y pone Filipenses 4:13 ignorando que Filipenses 4:13 no tiene nada que ver con un gym. No tiene nada que ver con tener un cuerpo escultural como los dioses griegos. No tiene nada que ver. Filipenses 4:13 es netamente ministerial. Porque cuando Pablo menciona ese pasaje está hablando de la obra, del ministerio, de cuando te estén persiguiendo, cuando te quieran matar, cuando te quieran extorsionar, cuando te persigan por el nombre de Cristo. Entonces tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene nada que ver con otra cosa. No tiene nada que ver con las cosas materiales de este mundo. Filipenses 4:13 es netamente espiritual. Es relacionado al ministerio, porque Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento en las necesidades, he aprendido a estar contento cuando el Señor me da abundancia, yo he aprendido a contentarme en los momentos más difíciles, en todo y por todo estoy enseñado, así para padecer necesidad como para estar saciado. Y ahí viene el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque nunca leemos el contexto. A veces leemos pasajes que solamente puedan alimentar o retroalimentar mis anhelos y mis sueños, pero muchas veces hay pasajes que no tienen nada que ver con mis sueños y anhelos, como el Salmo 37:4. El Señor concederá las peticiones de mi corazón. Él va a conceder lo que yo anhelo. Muchas veces te va a tirar por la borda. Muchas veces Él va a tirar al tacho de la basura lo que tú anhelas y sueñas, porque si Él tiene un propósito diferente contigo, Él lo va a llevar a cabo. Pero ¿qué sueños? ¿Cuáles serían los sueños de un cristiano? Quiero mencionarles aquí un par de sueños que tú deberías anhelar. Quiero que vayan por favor al libro de 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Lo tiene? 4 desde el 1 en adelante vamos a ver, ¿ok? Dice, como título está la vida que agrada a Dios. Dice, además, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Más y más. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, así como ustedes vieron en nosotros, y le exhortamos, le animamos, de la manera que aprendisteis de nosotros, porque Pablo no era ningún carnal, ¿eh? Pablo era un hombre consagrado a Dios. De la manera que ustedes vieron cómo vivíamos para el Señor, ustedes tengan el deseo de cada día agradar a Dios más y más. Es su sueño agradar a Dios. Sigamos leyendo. Ese rotundo silencio me asusta. 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Ahí hay un sueño espectacular, espiritual para todo cristiano. La santidad. ¿Es tu anhelo vivir en santidad? Debería ser una meta. Debería ser un anhelo. Deberías esforzarte por vivir en santidad. Y mira lo que Pablo comienza a mencionar. 3.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten ¿de qué? Yo creo que sí entienden el término fornicación, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis. ¿Sabían ustedes que los pecados sexuales son los más destructivos para la vida de un cristiano? Los pecados sexuales, este mundo corre y va en una corriente de depravación. Este mundo va en un declive moral, donde los valores se han perdido, donde que un joven se conserve puro y virgen hasta el matrimonio es una tontería. Es algo realmente de locos. Es algo casi que un retrógrada, una persona que está muy mal de la cabeza. Es lo que el mundo te pinta, es lo que el mundo te vende. Entonces, ver a un joven que diga, yo voy a llegar virgen hasta el matrimonio, es un sueño muy raro. Es algo realmente fuera de serie. Pero los jóvenes cristianos deberían anhelar eso. Deberían tenerlo como meta. Deberías escribirlo. Deberías ponerle fecha y hasta tu firma. Señor, yo me voy a guardar, me voy a conservar hasta el día en que esté en un altar casándome delante de tu presencia. Es un sueño loable, es un sueño espiritual. El Señor se goza. Estudien lo que es la virginidad en toda la Escritura. Dios le da un privilegio muy grande a los 144,000 sellados que están en Apocalipsis. Dice, todos son vírgenes que no se contaminaron con mujeres y siguen al Cordero por donde quiera que... Es como su corte real. Dice el apóstol, apártense de fornicación. Y les voy a decir algo que siempre se lo digo a la iglesia y sobre todo se los digo a los varones. Siempre se lo repito a los hombres, pero también a las hermanas. Cuídate. Escuche, la vida me ha enseñado como pastor, yo no confío en nadie. Ay, este es el hermano Francisco. Yo jamás me voy a imaginar que el hermano Francisco vaya a tropezar en un pecado sexual. Escucha, yo no confío absolutamente en nadie en la iglesia. Por más espiritual que sea, no confío. Y mi advertencia es, cuídense. Sobre todo si estás casado, tú no sabes el poder destructivo que tiene un adulterio. Que es un daño colateral, ni siquiera daña solamente a tu esposa, daña a tus hijos, daña a los hermanos, daña a tu familia. Es un daño colateral, es una bomba atómica. Por eso un deseo en mi corazón debería ser, Señor, quiero vivir en santidad. Si soy joven, voy a consagrarme. Mira, antes la gente se casaba de blanco, las mujeres se casaban de blanco, ¿no? Porque el blanco representa, hoy se cambió el color, hasta de negro se casan algunos. Negro, otros de celeste, de rosado, de fucsia, de lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay santidad, porque no hay pureza. Pero qué maravilloso es que tú como cristiano tengas un sueño, un anhelo. Yo agradezco a Dios porque mi esposa se casó de blanco, porque se guardó para su esposo. Por supuesto, yo no conocía al Señor desde que era pequeño, pero desde el 5 de abril del 2000, que yo conocí a Cristo, el 5 de abril del 2000 hasta el 15 de junio del 2013, yo me guardé para ella. 13 años me guardé para ella. Si a mí me viene a decir un joven que no se puede, pues estás muy equivocado. Claro que se puede. Porque tenía un anhelo de un día yo llegar al altar también, ahora en Cristo, habiéndome guardado para ella y ella para mí. Es un sueño, es un anhelo.
Anhelos espirituales, anhelos que vengan del corazón del Señor. Mira lo que dice el 4:4 de 1 Tesalonicenses. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Ahora está hablando de matrimonio. En santidad, en temor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. O está hablando como los que no conocen a Dios. Que ninguno agravie a su hermano, ni lo engañe en nada. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuál debería ser un sueño o anhelo de los cristianos? Vivir en santidad todos los días, crecer en santidad, evaluarte después de un año y decir, hoy empieza otro año, ¿cómo estuvo? He crecido en santidad, he avanzado, mi vida espiritual ha crecido. He crecido espiritualmente, no ser como los corintios, en 1 Corintios 3, que le dice, ustedes son niños, ni siquiera les puedo hablar de cosas espirituales porque son bebés espirituales, son carnales, son niños en Cristo. ¿Cómo podría hablar de temas espirituales con ellos? ¿Cómo podría hablar de la santidad si ni siquiera habían crecido? Tanto tiempo y aún todavía permanecen como bebés. Y así hay cristianos, ¿no? Pero tienen los mega sueños, ¿no? Pero muchos de sus sueños no tienen nada que ver con el Señor. Y esa es la tristeza. Y yo eso es lo que en esta mañana quiero compartirte. Si están bien, ¿verdad? No estoy siendo demasiado fuerte, no. Pronto, no. De pronto diga, Pastor Peter, ya no invite más al Pastor José Luis porque nos dio, pero no. Ahí sí. Ok. El apóstol Pablo dijo a los romanos, en Romanos 6, no presentes tu cuerpo, es un versículo paralelo al que leímos, no presenten vuestros miembros como instrumentos para el pecado. No presentes vuestros cuerpos como instrumentos para el pecado. ¿Cuál sería el sueño? ¿O para qué vino Jesús a esta tierra? ¿Se acuerdan ustedes cuando en Mateo 4 Satanás se acerca a Jesús y lo tienta, conocido como la tentación de Jesús, ¿no? ¿Qué le ofrece Satanás a Jesús? Y dice que estuvo en unos largos días de mucha hambre y le dice, puedes convertir las piedras en pan y así saciar tu hambre. Luego le dice, lo lleva a un monte y le dice, mira, todos los reinos los tengo en mi mano, si quieres tú, te los puedo dar. Y luego le dice, si te inclinas y me adoras, bueno, a veces como que el diablo está limitado por ciertas cosas, porque ofreciendo algo al Señor creador de todo, porque Colosenses 1:16 en adelante dice que Él es el creador de todo y todo existe y subsiste por Él. ¿Cómo respondió Jesús a tales propuestas? Bíblicamente le respondió. 3 versículos de Deuteronomio le repitió de memoria. Por eso a mí me gustó mucho lo que hicieron con el tema de memorizar. Porque el tema de memorizar es una herramienta perfecta para vencer el pecado. Porque memorizar, como dijo el Salmo 19, dice, 119, he guardado en mi corazón tus dichos para no pecar contra ti. Pero mire lo que dice en el Salmo 40. Salmo 40. Versículos 8 y 9. Salmo 40, 8 y 9. ¿Lo tiene? Sí, amén. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Qué hermoso versículo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto?
el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El Señor les habla de la muerte a los apóstoles. Pedro lo toma del brazo, lo lleva a un lado y le dice: Señor, ¿cómo puedes pensar eso de ti? La cruz, olvídate de eso. Tú no puedes ir a la cruz. Tú podrías ser el rey de los judíos y vivir de una forma increíble sobre este mundo. Estoy parafraseando, no le dijo eso. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque pones, ¿qué dice? La mira en las cosas de los hombres, sueños de la tierra. Jesús en el Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que todo cristiano debe anhelar. Eso es lo que todo cristiano debe desear, el hacer su voluntad, agradar al Padre, vivir para Él, someterte a Él, tirar por el balcón tus sueños, porque algunos sueños tuyos están inclinados a lo humano, a lo terrenal, a lo carnal. Muchos sueños tuyos no tienen nada que ver con el Señor. El sueño más grande que el cristiano debe tener, Mateo 28, 19 y 20, es el sueño más grande que todo cristiano debe tener: cumplir lo que el Señor nos encargó. ¿Qué fue? Vayan a todo el mundo y predíquenle a toda criatura, a todas las naciones. A todas las naciones. El pastor Peter con su familia nos lleva una ventaja, porque él salió de su nación a la nuestra. De alguna manera está cumpliendo ese mandato a todas las naciones. Yo tengo un sueño que siempre le digo a mi esposa y ella dice: ¿por qué? No sé. A mí me encantaría hacer ministerio en Uruguay. No sé por qué. Quizás un día el Señor me lleve. No lo sé. Por ahora estoy acá. Pero no sé por qué tengo un sentimiento muy grande por Uruguay. Y he preguntado a pastores de allá: ¿qué tal es la obra misionera? ¿Qué tal es la gente? Cerradísima. Un corazón muy duro, muy duro. Pero tengo un peso por esa nación. No lo sé si un día la iglesia mandará a un misionero a Uruguay. No lo sé. Pero tengo ese deseo y ese anhelo. Si un día el Señor me permite, y le digo a los hermanos: me voy a Uruguay. No, dicen los hermanos. Bueno, el Señor sabe, ¿no? Si Él me quiere llevar, Él hará lo que Él quiera. Pero yo quiero decirle al Señor: el hacer tu voluntad me ha agradado. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Mire, termino ahí. Evalúe sus sueños, evalúe sus deseos. ¿Están dentro de la voluntad de Dios? Miren, hermanos, hace 2 años yo no tenía un carro, y mi hija Alondra un día dijo: papá, comprémonos un carro, dice. Y yo le digo: hija, lo único que podemos hacer es orar para que el Señor nos provea. Bueno, Alondra comenzó a orar, y siempre que orábamos decía: Señor, te pedimos que nos des un carro y que el carro sea blanco. Hasta el color le puso. Y bueno, vamos a orar, oramos por el carro. Decíamos con mi esposa: no tenemos el dinero para un carro. Bueno, hasta que un día revisé mi teléfono y decía ahí un mensaje de texto: señor José Luis Loor, le saluda el banco tal, usted tiene un crédito preaprobado, llame a este número. Como a veces hay extorsiones y cosas, yo lo ignoré. Y otro día volví a ver ese mensaje ahí, o creo que me reenviaron otro, y lo abrí y había un número de teléfono y marqué. Y contesté: señor José Luis, sí, usted tiene un crédito preaprobado de tal valor. Si usted desea, acérquese mañana y en minutos ya está el dinero en su cuenta. ¿Cuánto era? Nos alcanzaba para el carro. Digo: Berito, esto me dijeron. Me preguntaron: ¿usted es asegurado? Le digo: no. Entonces no podemos, dice. Se fue el sueño otra vez abajo. ¿Y su esposa tiene seguro? Sí. Pásenme el número de cédula de su esposa. Como somos casados, dice, le refleja el mismo valor. Digo: Berito, puede ser que ahí esté la respuesta del Señor, ¿no?
Y yo siempre llamo a 3 pastores amigos míos, les pregunté, ¿tú crees que debo tomar esta decisión? Porque siempre hago eso. Sí, listo, vamos al banco. Pero ¿saben por qué quería un carro yo? Porque quería ir a recorrer la ruta del sol. Quería ir a conocer las rutas ecuatorianas, que ir a la Amazonía, a la sierra, a la costa, a conocer los últimos rincones del Ecuador. ¿Saben? ¿Ustedes creen que ese era mi sueño, tener un carro? Por la obra de Dios. Yo anhelaba tener un vehículo y yo aprendí a manejar hace 2 años. Y en 2 meses después de manejar, a mi hija le tuvieron que abrir el cráneo porque nació de su lado izquierdo cerrado y su cabeza se iba torciendo. A los 2 meses después de haber aprendido a conducir, el Señor me hizo subir hasta Quito. Hoy no sé, yo no me atrevería a hacerlo, pero ese día dije, me voy y yo voy a manejar. Nos dio el carro justo cuando mi hija tuvo que ser operada. Le abrieron el cráneo, tiene un corte de aquí hasta la otra oreja. Se le nota. No quedó simétrica su cabeza porque pasó bastante tiempo. Debía ser, mientras más pequeño, menos se nota el hecho del tema de su cráneo. Pero yo digo, todo esto que nos hace atravesar el Señor, nos hace a veces depender de Él, de rogarle por una necesidad, pero esa necesidad realmente tiene un sentido espiritual. Si anhelas tener una casa, ¿para qué anhelas tener esa casa? Si anhelas una casa, que esta casa sea un lugar donde yo reciba a mis hermanos. Si algún día alguien viene a visitar a un pastor aquí, quiero hospedarlo, quiero que sea una casa hospitalaria, quiero que aquí un día se empiece una célula, la predicación del evangelio. Tiene un sentido espiritual. Pero quiero una mansión como tienen los... Pero ¿para qué si ni siquiera en tu casa el Señor es el centro? ¿Me entiendes? Todos mis sueños y anhelos deben estar fundamentados en Cristo. Cristo debe ser el centro. Volvemos a citar para terminar el Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate en el Señor. ¿Te estás deleitando en el Señor? ¿Es tu Señor? Mira, esa palabra deleite, yo soy a mí me gustan mucho los helados. Yo soy muy dulcero, pero trato de bajar de peso y no puedo porque a mí me encanta el chocolate, los helados, ya, mucho el dulce. Pero ¿cómo te deleitas cuando comes algo que a ti te agrada? Lo disfrutas, te sientes satisfecho, te deleitas en el Señor. Ay, otra vez, otra reunión más. El culto, no puede ser, siempre nos quejamos. El Señor debe ser tu deleite, el primer lugar en tu vida. Y entonces Él concederá los anhelos de tu corazón. Amén.